Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy estamos por fin montados en la Expo Tecnomueble de Guadalajara. Estamos aquí con nuestro amigo Román de Equimat. Así es. Román, platícanos un poquito sobre tu empresa, ¿qué es lo que ustedes ofrecen? Pues antes que nada, gracias Derek por el espacio. Felicitarte, tienes un muy buen espacio, un Muchas buen gracias. trabajo que han hecho. Básicamente, Equimad es una compañía que más allá de la compraventa de maquinaria, se dedica un poco a brindar soluciones a nivel industrial. Ya no estamos tan enfocados a estar casados con una marca en específico, sino más bien buscar la solución más óptima para el cliente. Nosotros pues tenemos aproximadamente con la empresa como tal constituida 14 años, pero bueno, la experiencia de las personas que me anteceden o que me brindaron esta oportunidad, pues tienen como 30 años de experiencia en el mercado de la fabricación de los muebles. Entonces, pues eso es algo que nos respalda, que nos ha dado mucha fuerza y nos permite desarrollar proyectos a grandes escalas, a pesar de no ser una empresa tan grande, pues, por así decirlo. Lo entiendo perfectamente. Román, ¿cómo empieza Equimat? ¿Cuáles fueron sus inicios? O sea, ¿empieza a partir de que de encontrarle una solución a qué? Pues nos fuimos dando cuenta, como todo, el mercado fue cambiando, competencia fue avanzando en el sentido de empezaron a entrar diferentes tipos de marcas y pues nos fuimos dando cuenta que al final del día lo que realmente fungía era la solución como tal, o sea, dentro de la fábrica, nosotros podemos decir, ok, ahí está la máquina, es esa máquina la que funciona, y a veces para el cliente no es tan factible esa parte. Ok, sí, a veces el problema no es la máquina, a veces es el material, a veces es la madera, está muy húmeda, está muy torcida, o sea, la asesoría, cómo lo hago, cómo perfilo, cómo corto, cómo. Entonces nosotros vimos esa área de oportunidad y ahora lo que brindamos es más la solución hecha a medida, porque cada fábrica sí, hay 100 empresas, por decir un número, que fabriquen sillas, pero cada una lo hace de diferente manera, utilizan diferente tipo de maquinaria, diferente tipo de maderas, diferentes tipos de procesos, y pues la intención es como a cada uno buscarle la forma en que lo están haciendo y cómo mejorarlo, teniendo menos desperdicios, optimizando los procesos, así que gastando lo menos posible y siendo más óptimo el proceso. Entonces, Equimad nació con la intención de poderle brindar a los clientes, con la experiencia que nosotros teníamos, esta facilidad de decir, ok, yo no sé cómo hacen esto, pero nosotros sí sabemos, y aparte de tener los equipos te podemos apoyar. Ok, ya te vendo la enchapadora, pero luego ¿qué sigue? O antes del enchapado, ¿qué está? Antes hay que seccionar, después hay que hacer el armado, o etcétera, etcétera. Entonces no nada más nos enfocamos en, ¿sabes qué? Pues te vendo la máquina y ya. Antes de ese proceso, ¿ya tienes esta parte solucionada? No, pues no. Entonces vamos primero por el origen. Primero hay que cortar bien, medir, sacar secciones, ya luego lo enchapamos y ya luego lo que sigue y lo que sigue. Entonces nació un poquito de esta idea de poder compartir esa experiencia que teníamos. Claro, eso es muy padre porque le ofreces una solución práctica al cliente, ¿no? En base a la experiencia que tal vez él no conoce en ese momento. Sabe que se está enfrentando con un problema, pero no sabe a lo mejor cuál sería la solución más factible para él. ¿Quién es el cliente de Equimat? Mira, pues en realidad cualquier persona o empresa que necesite aumentar su productividad, mejorar su proceso, disminuir los gastos. Básicamente somos muy flexibles, no creo que haya un enfoque determinado. Sí estamos atacando el mercado del cliente final, poco tenemos de la distribución como tal, más bien nos enfocamos, como te decía, es un trato más personal, vamos más hacia, ok, vamos a identificar el problema que tú tienes o la situación, no tanto el problema, la situación donde se te complica y vamos a tratar de solucionarlo. A veces no es la maquinaria, a veces son otras partes, como te comentaba, los materiales, los procesos. Entonces, primero identificamos el problema y luego vemos cómo te podemos ayudar. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrenta el carpintero que viene a buscar una solución contigo? Sí, cuando el propietario es el mismo que utiliza la máquina, los problemas son menores. ¿Por qué? Porque él entiende la inversión que se hace, trata de entender los beneficios que la máquina brinda y pues obviamente trata de cuidarla y optimizarla a la mayor productividad posible. Más en las empresas un poquito más grandes o que ya empiezan a crecer, denotamos mucho el problema con rotación de personal, falta de capacitación. En todos estos ámbitos, creo que es uno de los problemas con los que más nos encontramos, es el tema principal, el recurso humano y no tanto las personas, sino la falta de capacitación, falta de documentación de los procesos. De repente hay quienes ya tienen el mueble bien diseñado y todo, el único que lo conoce
pues es el diseñador y el operador que está haciendo lo de la máquina y de repente ese operador no pudo ir, nadie más sabe cómo lo hacen, no hay un documento donde explique específicamente cómo es el armado, qué tanto enchapas, qué tipo de chapa utilizas, el color, el pegamento, etcétera. Entonces esto hace que el producto baje su calidad o cambie, ¿no? Que haya variantes. Entonces, de los problemas con los que más nos enfrentamos es un poquito con eso. De ahí el más, creo que todo lo demás está solucionado, digo, gracias a la globalización. Hoy en día la maquinaria de donde venga, de China, Japón, Italia, España, Estados Unidos, Sudamérica, todo se soluciona. No hay máquina que se quede parada, oye, porque esta pieza no funcionó. Ya en los controles numéricos sí se llega a tener situaciones en las que pues son cosas de software o piezas muy especiales que básicamente nada más utiliza esa máquina, donde sí podemos llegar a tener ahora sí que atorarnos un poco, pero de ahí el más creo que ya todo se puede solucionar. Lo entiendo. Nosotros hemos identificado dentro de las carpinterías que nosotros instalamos en cada uno de los talleres de los clientes y hemos identificado dos problemas principales que me gustaría que si tienes la oportunidad nos puedas compartir sobre tu experiencia. El primero es el tema del polvo. Claro. Los carpinteros casi todos tienen sus talleres llenos de polvo y luego batallan mucho porque las máquinas de acabados, como son las enchapadoras que nosotros vendemos, pues al final entre más limpio esté el ambiente, el terminado va a ser mejor. Así es. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a los clientes pequeños que están buscando una solución para el polvo? Ok, algo que es importante identificar es que cualquier fabricante de muebles, hablando de madera y sus derivados, antes de fabricar un mueble, lo primero que se está produciendo en esa planta, en esa fábrica, en ese taller, en la cochera donde estén trabajando es polvo. Desde el primer corte, desde el primer proceso al que tú metes tu pieza, ya estás fabricando polvo. Anteriormente se tenía la cultura o se tenía poca cultura en esta parte de lo que son los residuos. La gente no tenía esa visión de invertir en qué voy a hacer con todos estos residuos. Hoy en día incluso hay ya empresas que se dedican a comprarte eso para diversos procesos externos. Entonces, en base a lo del polvo, yo siempre recomiendo que sí se tenga un extractor adecuado para la máquina. Ahí hay diversas soluciones, como te decía, es casi un traje hecho a medida porque hay quienes, oye, yo genero viruta, yo genero polvo, yo genero acerrín, al mismo tiempo, o sea, genero los tres tipos de desperdicio, por así llamarlo, en la misma área o en diferentes áreas. Aquí genero el acerrín, acá genero el polvo, acá genero viruta. Entonces se requiere de algo más especializado, pero para términos sencillos yo sí considero que es algo importante el tema de la extracción de polvos por algo bien importante que tú estás mencionando, que es lo de la máquina. Hoy en día las máquinas, y más específicamente en este punto de los acabados que son las enchapadoras, son muy sensibles en el sentido de sus componentes, las electroválvulas, mangueras, etcétera, que si no tienen una limpieza adecuada, la máquina tiende a fallar o a descalibrarse o a perder el ajuste. Y como son de acabado, necesitamos que sean precisas. Y al final del día es una inversión a largo plazo porque los mantenimientos de una enchapadora suelen ser más costosos que hacerte de un extractor individual para ponerlo con tu enchapadora, que te ayuda mucho, primero, a mantener un área más limpia, reduce los accidentes. Psicológicamente para las personas es más cómodo trabajar en un área despejada por salubridad, de que no estén aspirando el polvo y todas estas partículas que desprende pues, el proceso de los derivados de la madera o de la misma madera. Y pues básicamente caemos en lo de los mantenimientos de las máquinas que se hacen a más largo plazo. Si mantienes una máquina limpia, es muy probable que el mantenimiento sea más amplio a que si es una máquina sucia, va a estar fallando constantemente, va a estar dando lata. Y como el trabajador o el operador del equipo lo que busca es sacar su trabajo, va a buscar la manera. Entonces va a modificar la máquina, va a hacer, va a poner, va a quitar lo necesario para que se haga el proceso. Definitivamente, yo dentro de las capacitaciones siempre les digo a los clientes que lo más recomendable es que mantengan sus máquinas lo más limpio posible. Yo siempre les digo a los clientes, entre más limpio esté tu máquina, mejor va a ser tu terminado. Sin embargo, yo me voy y cuando regreso me toca mucho llegar y ver la enchapadora empanizada, así, o sea, está empanizada y, oye, es que ya no lo está haciendo igual que al principio. Pues no, claro que no, tienes que limpiar tu máquina. Entonces, tú recomendarías básicamente un buen extractor o un extractor independiente para cada máquina. Pues mira, ahí sí, como te comentaba, es especial para cada, es un traje hecho a medida para cada fábrica porque cada fábrica tiene necesidades distintas. Hay a quienes les funciona tener colector por máquina y nosotros hemos ido teniendo la tendencia de sugerir el sistema de extracción integral. Esto lo que hace es un solo colector para una área o incluso para toda la fábrica o todo
taller. Con un solo extractor logramos, bueno, obviamente se calcula la eficiencia, caídas de presión, distancias, etcétera, para que un solo colector recolecte los desperdicios de cada equipo, y esto nos ayuda a que toda la basura se concentre en un solo lugar. A diferencia al sistema de tener un colector por máquina, es que tienes basura aquí, basura acá, basura aquí, basura básicamente en cada punto de la fábrica, y el sistema integral te da el beneficio de que tengas todo acumulado en un solo punto. Entonces, pues así, si tuviéramos que decidir entre A y B, yo me inclinaría un poquito más por el sistema integral, o tener diferentes sistemas, digamos, para carpintería, un sistema, para acabados o enchapados o para el panel, otro sistema, para la pintura, un sistema distinto. Entonces, así mantienes los puntos aislados. Pero como te decía, pues ahora sí que a cada quien se le va funcionando diferente, y también entendiendo en el tema de las inversiones, a veces es de que, bueno, me instalan la máquina y para la garantía, para cumplir con la garantía de la máquina, pues tengo que tener un extractor, y de repente no se tienen los recursos para un sistema de extracción integral. Pues obviamente lo más factible es ponerle un colector a esta máquina. Luego llega otra, mismas condiciones, mismo todo, pues entonces otro sistema de otro colector independiente para esa máquina. Entonces, pues ahora sí que te digo, es cada quien como vaya visualizando el desarrollo de sus procesos. Llegas, el proceso va primero el corte, luego el enchapado. Mucha gente empieza con la enchapadora en lugar de comenzar por la escuadradora, obviamente por el precio, que son más económico o más adecuado al bolsillo poder adquirir la enchapadora, que al final se convierte en un cuello de botella. Así pero es. Que siguen cortando con sierra y perfilando con, pues ya sea con una canteadora, con un router. ¿Tú recomendarías comenzar a resolver el problema del polvo empezando por el corte o directo a la enchapadora? No, pues definitivamente desde el polvo. Pues como te comentaba desde el principio, un fabricante de muebles lo primero que fabrica desde el primer corte es polvo y acerrín. O sea, desde que llega la hoja completa o el tablón o lo que estén trabajando, desde que vas a seccionar tus piezas para poderlas enchapar o para hacer otros procesos, lo que ya estás desprendiendo es desperdicio. Entonces yo creo que va de un punto hacia adelante, o sea, desde el origen hacia adelante. Pero como te digo, pues para cada quien las circunstancias van siendo distintas. Yo considero que sí, lo mejor sería, si ya tengo desde mi escuadradora o desde mi sierra, desde donde llega, ahí tener un sistema de extracción, luego habilito la enchapadora, el sistema de extracción para su enchapadora, y así sucesivamente para los demás procesos. Definitivamente hay que hablarte para resolver este tipo de problemas, y qué bueno que haya empresas como tú que ayudan al carpintero a solucionar diversos problemas en diferentes ámbitos. El segundo problema que casi todos los carpinteros con los que vamos o nos compran esta enchapadora es porque tienen un grave o serio problema de personal. Pueden vender mucho, pero contratar personal, y siempre me están preguntando, oye, ¿cómo cuánto se le debe de pagar a un carpintero, a un ayudante o a un medio carpintero? Claro. En ese punto, ¿tú podrías dar una respuesta específica? De decir, pues mira, un sueldo puede ser de tanto a tanto, ¿o tú qué recomendarías? Ay, es un tema complejo. Sí, definitivamente, la gente es un tema. Mira, pues afortunado, desafortunadamente, para diferentes puntos de vista, es que la tecnología nos ha alcanzado. La realidad es que las inteligencias artificiales, los robots, las mismas máquinas automáticas han ido retirando el recurso humano de las grandes fábricas o de las grandes empresas. La tendencia con la maquinaria y la tecnología es reducir la mano de obra al final del día. Yo, como poner un sueldo no se podría, pues cuando menos tendrías que empezar pues con lo legal, que es sueldos mínimos, etcétera, con respecto a horarios y tiempos en base a la Ley Federal del Trabajo. Pero lo que sí, yo ahí en ese punto, yo sí sugiero una asesoría. Nosotros contamos con una división especializada para la asesoría de los procesos, Lean Manufacturing, donde ahí les ayudamos a las personas con empresas a desarrollar sistemas de destajo, o si es más productivo el sueldo semanal o el quincenal, pues ahí se determina. Como te digo, básicamente todo es un traje hecho a medida. Si nosotros quisiéramos respuestas específicas de esta es la solución, va a haber un porcentaje de los fabricantes que les funciona, va a haber un porcentaje de fabricantes a los que no les funciona. ¿Qué es lo que a todos les funciona? La solución específica para tu situación. Entonces yo ahí sí recomendaría que se acercaran con un especialista, puede ser con nosotros u otros que existen en la industria o en el mercado, para que puedan definir un poco esto, porque si es complejo, te digo, y mucha gente piensa, oye, pero si trabajo sobre destajo, ¿pierdo calidad? No, cuando haces un buen sistema de destajo, tú tienes que acoplar la metodología o el sistema a que cada persona se digamos, califique su trabajo, y haces que el que sigue en el proceso califique el trabajo del de atrás y no lo arrastren. O sea, hace que si a mí me toca hacer el seccionado con la escuadradora y a la hora de yo estoy haciendo mis secciones, yo sé que tuve algunas imperfecciones o no me di cuenta de tener imperfecciones, se lo paso al del enchapado, el del enchapado se da cuenta, no, este corte está chueco, está astillado, está esto, él mismo me las regresa, él mismo dice, oye, ¿sabes qué? No, pues no voy a enchapar una pieza que está mal seccionada o que no está
bien escuadrada, etcétera, etcétera. Entonces, así haces que tu línea de producción se vaya auditando paso por paso. Pero esto requiere, como te decía, de un estudio, de una persona profesional, de una persona que se enfoque a esto, tomas los tiempos, dónde está el cuello de botella, dónde sí requieres más personal, dónde requieres una máquina diferente, esa máquina que tienes no se está funcionando. Entonces sí creo que es un poquito difícil como poner estándares. Yo iría más enfocado a la idea de acercarse con un asesor profesional para que nos pueda encaminar un poquito, porque te digo, cada fábrica funciona de una manera diferente. Nos ha tocado mucho comentarios de clientes que nos dicen, es que Derek, de verdad no sabes, ciudades como por ejemplo Monterrey, donde nos dicen, es que de verdad aquí le puedo pagar 10,000 pesos a la semana al carpintero y si enfrente le ofrecen 10,100 se va. O sea, no hay ese compromiso, una lealtad, ¿no? Así es. ¿Tú qué le podrías recomendar a ese tipo de persona, de empresa que tiene este tipo de problemas? ¿Crees que el precio que le pagas al trabajador tiene mucho que ver? Considero que es un factor, sí es un factor pues importante, pero no creo que sea el factor definitivo. De hecho, hay algo que se le llama sueldos emocionales, no sé si los conocías. En este nuevo mundo donde las generaciones van cambiando, es que también eso tiene mucho que ver, las generaciones. No es lo mismo contratar a una persona de 50 años que a un chavo de 18, 25, 30, 35. ¿Por qué? Porque todos fueron criados en una cultura y en una ideología distinta por la generación, o sea, eso es cultural, pues no tiene nada que ver, ni es bueno ni es malo, pero sí me he dado cuenta que ha ido cambiando mucho esta parte de, ya la gente no nada más ve el dinero, ya ven otras cosas, ya ven los tiempos libres, qué tanta flexibilidad tiene la empresa, dan utilidades, no dan utilidades, el aguinaldo, son flexibles con mis días, qué tanto me cubren. Antes era de ponte la camiseta, pero cuando el empleado ocupaba de la empresa o de su comprensión, no había esa reciprocidad, o viceversa, la empresa la tenía y el empleado no. Entonces creo que va un poquito de la mano con todo, no siempre es el sueldo. Hay gente, a mí me ha tocado mucha gente que no es nada más el precio. Oye, a mí me pagan más allá, pero la verdad en esa empresa me apoyan con esto, me dan los vales, son flexibles cuando tengo que faltar, me descuentan medios días, no sé, digo, existen miles y miles de estrategias distintas. Entonces creo que tendríamos que voltear un poquito a ver todas estas vertientes. Si me pidas un consejo, la realidad es que no lo tengo, mi especialidad no está en esta parte de lo cálculo de los sueldos, etcétera, pero sí creo que con las nuevas generaciones y el panorama nuevo que se nos viene, digo, la parte económica es importante porque hay que sostener cosas fijas como todos, hay que sacar el mes, como dicen, pero también existe esta parte que te digo de los sueldos emocionales, que es algo que actualmente muchos empresarios deberían de empezar a estudiar, directores, gerencias, para que puedan mejorar esa parte donde el empleado se sienta acogido realmente, no nada más por decirlo de vente, hazte parte de nuestra familia o hazte parte de nuestro equipo, pero nada más como eslogan, pero a la hora de la hora no puedes. No, oye, se murió un familiar o X cosas, necesito faltar. No se puede, ya tienes que venir a fuerzas. Entonces no existe esa flexibilidad, ¿no? Yo creo que es un poquito estira y afloja, es una relación como todas las relaciones y tiene que haber compromisos de ambas partes. Ahora sí que como a la hora de firmar un contrato, en el contrato es obligaciones y derechos para ambas partes. Tú como propietario tienes ciertas obligaciones, como también tienes ciertos derechos, y yo como parte de trabajador también tengo ciertas obligaciones y ciertos derechos. Creo que es ahora sí ese equilibrio entre ambas partes la que nos pudiera llevar al punto fino. Y pues también ver de las personas, ¿no? Hay quienes sí nomás dicen, ¿sabes qué? Por esos 100 pesos yo sí me voy a la empresa de enfrente. Ahí sí no, pues ¿qué hacemos? No hay nada que hacer definitivamente. El tema de personal es un tema, como bien lo dices, muy extenso y hay muchos puntos y vertientes que analizar. Román, vamos a hablar un poquito de enchapadoras, ¿te parece? Venga. Ustedes venden enchapadoras, me estabas comentando que tienen algunos modelos. ¿Podrías platicarnos desde qué va hasta dónde llegan los modelos de enchapadoras que ustedes manejan? Claro, las enchapadoras que nosotros manejamos, empezamos por las enchapadoras que son portátiles, como las que tienes aquí. Incluso un nivel abajo, antes de la portátil de calderín, hay una que se llama para preengomado, que esa enchapadora es para la cinta que ya trae la goma, como su nombre lo dice, preengomada. O sea que no le tienes que poner pegamento, sino que con puro calor activas el pegamento y haces el enchapado. Esas son enchapadoras manuales, te permite hacer curvo, te permite hacer recto y básicamente es a calor y quien trae el pegamento pues es la chapacinta. ¿No es como las planchotas? No, es un tipo de pistola donde trae como unos aditamentos, tipo una secadora como del cabello, pero sí, a nivel industrial. Claro. Trae los aditamentos para que tú puedas poner el rollo y puedas hacer el enchapado y a la hora de que llegas a tu punto, la guillotina para hacer el corte donde tiene que terminar el enchapado. Entonces desde ahí brincamos a las ya de calderín con enchapadoras portátiles que nos permiten ya con
pegamento más robusto, digamos un enchapado más robusto, aún así hacer enchapados portátiles. ¿A qué nos referimos con eso? Si de repente tú tienes en tu línea de producción la enchapadora grande y ya enchapaste y vas a ir a instalar fuera del estado y allá en la obra se despegó, la golpearon, X o Y, te da la oportunidad de hacer reparaciones directamente en obra. Entonces por eso las portátiles nos apoyan mucho con esa parte de hacerlo dual, porque de repente, oye, tengo trabajo en taller, pues la metes al taller. Oye, tengo trabajo en obra, me la llevo a obra. Nos da ese beneficio. Y de ahí brincamos a las enchapadoras que ya son semiautomáticas o ya son automáticas, pero los de pocos grupos o pequeñas que nosotros conocemos, que empieza las enchapadoras más básicas, viene desde lo que es el grupo encolador, que es con el calderín, el pegado, el perfilado, el retestado. Y luego ya de ahí pues se van sumando los grupos, que ya le pones el boleador, el rascador de rectos, el rascador de radios, el redondeador de esquinas, y el lubricador que evita que se pegue el pegamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí sí ya vas a enchapadoras, o incluso ahorita está dándose la nueva tecnología de las enchapadoras que enchapan a 45 grados, o las duales que enchapan a 90 y a 45 grados en el mismo proceso o en la misma enchapadora. Incluso he visto enchapadoras con doble calderín, una en 45 grados y una en 90 grados. Y de ahí para enchapadoras, pues, o sea, hay una gama, realmente hay una gama muy impresionante hoy en día de enchapadoras, no nomás con nosotros, creo que en diferentes marcas como las que tú manejas, como las que manejan los diferentes proveedores, pues hay una gama impresionante de enchapadoras. No, definitivamente, pues cada quien va comprando la enchapadora que va necesitando al nivel de producción que va teniendo. Y ajuste al presupuesto también. Y ajuste el presupuesto. Fíjate, hay un tema dentro del enchapado de cantos. Yo siempre les digo a los clientes que lo difícil es comprarse la enchapadora. Pero ya una vez que la tienes, hay muchos clientes que quieren utilizar la enchapadora industrial para seguir pegando melamina. Y yo les digo, no hagas eso, ya deja la melamina, mete PVC. Hablando de calidad de las cintas, de calidad en el terminado, de la practicidad de poder operar las máquinas. También les digo, existe, como sabemos, PVC .45, 1 milímetro, 1,5, 2, 3 milímetros de altos brillos, existen la cinta de aluminio, hay mucho tipo de cintas diferentes. Sin embargo, hemos identificado que las cintas de PVC .45 se llegan a derretir, a deformar con el mismo calor del pegamento de las enchapadoras. Okay. ¿A ustedes les pasa? Bueno, es que ahí tiene que ver un poquito con la calibración de la enchapadora. También tiene que ver, te decía, con la especialidad de la persona del pegamento. Es que ahí tienes que hacer como una conjunción, porque yo siempre les digo, cuando unes diferentes efectos, digamos, más bien diferentes factores a uno solo, que es el enchapado en este caso, esos diferentes factores afectan. Hay mucha gente que me habla y, oye, Román, la enchapadora no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? No sé, no me está pegando bien, se me está fundiendo la chapa. Ok, ¿a cuántos grados estás poniendo tu enchapadora? No, pues a 190, para .45 está hirviendo. ¿Quién te recomendó ese pegamento? Necesitas un pegamento que funda a muchísimo menos grados para que obviamente no te funda la chapa. Pero eso viene ya con el especialista del pegamento. Entonces, creo que más bien eso va enfocado a tener, como te decía, una buena capacitación o estar bien informado en el sentido de, bueno, ya sé que si voy a usar un espesor muy delgado en mi chapa cinta, necesito un pegamento que funda a bajos grados para que obviamente el pegamento se funda antes que la chapa cinta, para que obviamente no te suceda este tipo de cosas. Y puede llegar a haber momentos en los que estén muy cercanos, no sé, el pegamento se funde a 80 y la chapa cinta 90, entonces casi se están fundiendo igual, ¿no? Eso puede pasar, la realidad es que lo desconozco, pero sí creo que tiene mucho que ver con los diferentes, como te decía, factores que componen el enchapado, porque no es nada más a veces de la enchapadora, a veces la enchapadora pues no tiene falla, a veces es tu chapacinta, a veces tu pieza no está siendo bien seccionada o el material viene pandeado, no sé, pueden ser diferentes factores que no permite que haga bien un enchapado, los pegamentos, te digo que hay de bajas temperaturas y de altas temperaturas, entonces considero que ahí tienes que tener la control de esos diferentes factores para que tengas un buen enchapado que sea de calidad y que no empieces a tener esas fallas, que al final del día las fallas, aparte de ser aprendizajes, pues son gastos, ¿no? O sea, nos cuestan. No, definitivamente. Inclusive nosotros cuando vendemos las enchapadoras, pues siempre procuramos decirle al cliente, mete PVC de 1 milímetro, es más fácil de trabajar, es más bonito. Y al final, vender un producto de calidad te permite ponerle un precio adecuado a este producto. No sé si a ti te pase con las enchapadoras industriales o las grandes. ¿Tú tienes clientes que se compran la enchapadora y siguen poniendo cinta de plancha? Pues tal vez en obra. O sea, alguien que tenga enchapadora y que tenga que regresar a la plancha, puede ser por dos cosas. Primero, pues te digo, en temas de obras, pero en taller directamente no me ha tocado nadie que, oye, tengo mi enchapadora arrumbada y estamos enchapando a plancha. Pues a lo mejor de que la
enchapadoras nunca la pudieron ajustar, o el proveedor que se las vendió pues ya nunca les dio soporte de respaldo, ya no pudieron ajustarla, te digo, o se dañó alguna pieza que ya no pudieron desatorarla. Digo, al final del día pues sigue sucediendo ese tipo de circunstancias, ¿no? Tampoco estamos ahora sí que ajenos a esas situaciones. Fíjate que es muy lamentable, pero me sucede mucho encontrarme con clientes que compran sus enchapadoras con X proveedor y que nunca reciben un soporte técnico. Estos clientes, al final me ha tocado llegar a talleres, a fábricas, que llego y le digo, ¿y esa enchapadora por qué está ahí? No, pues es que la compré hace un año y no hay quien me la calibre, o sea, no la puedo ni prender porque está en alemán. ¿Ustedes ofrecen soluciones también para este tipo de clientes que tienen enchapadoras y que no saben cómo echarlas a andar? ¿Ustedes también dan ese tipo de servicio? Sí, también ofrecemos ese servicio. O sea, si un cliente tiene algún equipo, llámese enchapadora, escuadradora, router, ustedes tienen técnicos que pueden ir a hacer el servicio de echarlas a andar y darles una capacitación sobre cómo se utilizan. Sí, brindamos el servicio, pero sí es importante considerar que no pudiera yo garantizar el echar a andar la máquina a reserva de que fuera alguna de las marcas que representamos por cuestiones de respaldos técnicos. De repente, como tú dices, en el software, en el ajuste mecánico, etcétera, o de repente la máquina trae una falla que realmente pasan pocas, pero trae una falla de fábrica. O sea, desde fábrica no viene bien, no sé, por decirte algo, esa pieza está más ancha, entonces empuja más la chapa y pues obviamente no permite que haga el enchapado. Entonces, si trae un defecto de fábrica, pues obviamente no podemos garantizar que la máquina vaya a trabajar al 100% porque es algo que se sale de nuestras manos. Ahí, como te digo, nosotros buscaríamos implementar soluciones distintas en el sentido de, bueno, si es una pieza que se puede fabricar en torno, que podemos meter a maquilar o algo, pues se hace para poderlo solucionar. Donde no, pues hay casos donde no se puede hacer realmente nada. Fue una inversión, pues una mala inversión y desafortunadamente así es. En la mayoría de los casos sí podemos lograr sacar adelante el equipo, pero no siempre se da por este tipo de situaciones que pues se nos salen de las manos. Pero sí procuramos pues apoyarlos. Entonces, ok, lo que nosotros podemos ofrecer es, ¿sabes qué? Pues mira, yo lo que haría es evalúo. Hay que revisar en una vuelta con un técnico especializado de revisar si la máquina se puede echar a andar. Si no se puede echar a andar, ¿por qué no se puede echar a andar? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y si se puede realizar, pues se hace en esa misma vuelta hacer la solución. En caso de que no, requerimos piezas o hay que hacer esto y aquello, pues regresarnos, cumplir, ahora sí que recolectar todos los elementos necesarios y en una segunda vuelta poder echar a andar la máquina. Pues entendemos entonces, Equimat ofrece soluciones a la medida para los clientes en la cuestión de carpintería, melaminas y carpintería general. ¿Se adaptan ustedes con estas situaciones también a los presupuestos del cliente o es como que estamos casados con estas marcas y yo vendo solamente productos de estas marcas que te van a dar las soluciones, pero solo en esta marca? O también pueden buscar opciones más económicas o más robustas para cada cliente. Sí, somos adaptables, como te comentaba al principio. En realidad nosotros buscamos brindar una solución. O sea, nosotros estamos posicionados en el sentido de que nos vean como solucionadores, no casados con las marcas. Sí tenemos marcas específicas que representamos y sí hay ciertos sectores de maquinaria en los que nada más trabajamos sobre ciertas líneas. En la parte principalmente de lo que es melamina, triple y madera, sí tenemos una gama amplia para brindar diferentes soluciones ajustándonos a presupuestos y distintas circunstancias que pueda tener el cliente. Ahorita que lo mencionabas, es importante considerar, y se me hace importante ahora sí que mencionarlo, que Equimat no nada más brinda soluciones para la industria del mueble específicamente. Nosotros manejamos lo que son las soluciones también en aire comprimido, y el aire comprimido, tengo un amigo que ya falleció, que trabajaba con nosotros, un señor muy experimentado también en la industria, y él me decía que después de la corriente eléctrica, el aire comprimido es la segunda energía más utilizada a nivel mundial en todo tipo de fabricación, metalúrgica, maderera, textil, alimenticia, etcétera, etcétera. Entonces también brindamos soluciones en aire comprimido, desde la generación, que pueden ser compresores de diferentes índoles, ya sean pistón, tornillo, alta presión para corte láser, para inyección de PET, para las botellas, para grados alimenticios, para grados dentales, hospitalarios, etcétera, etcétera. El tratamiento, que es tratar el aire, quitarle los contaminantes, llevarlos a un grado médico, a un grado dental, a un grado alimenticio o a un grado industrial. Y el almacenamiento, pues que vienen siendo básicamente los tanques. Y la distribución, la tubería o la red de distribución de cómo llevas ese aire a tus máquinas. Eso lo hacemos independientemente de la parte de los muebles. Es una solución que nosotros le brindamos pues a todo tipo de fábricas. Ahí nos abrimos las puertas a clientes de todo tipo, que al final del día pues nos ha dado muy buenos resultados. Entre otras de esas vertientes, tenemos
tenemos la solución del automatizado de los empaques en el emplaye o las máquinas envolvedoras para el empaque y flejadoras. Eso también nos abre a muchos. Hemos vendido a perfiles de aluminio, perfiles de metal, textiles, zapateros, a quienes hacen lonas, persianas, etcétera. Entonces ya no nos ubicamos meramente en el mercado mueblero, sino que estas gamas de productos, aparte de que son una solución adicional a la fabricación de muebles, también nos permiten ir a diferentes industrias, solucionar problemas para diferentes industrias. Los sistemas de extracción que ya comentábamos, sistemas de extracción para pintura, cabinas de pintura, para laqueado, movimientos de polvo. De repente, por ejemplo, esta época que tuvimos calores extremos, la mayoría de las naves industriales, sus techos son de lámina y sabemos que la lámina produce temperaturas altas. Ahí brindamos soluciones de movimiento de aire dentro de la fábrica, inyectores de aire y extractores de aire para que haya un flujo de movimiento de aire y poder llevar los grados un poquito más abajo y el operador tenga más productividad. Digo, al final del día todo se basa en la productividad, porque un operador con calor, un operador que está sudando, etcétera, tiende a ser menos productivo que un operador que trabaja más cómodo. Eso, dentro de toda la maquinaria, pues son las diferentes soluciones que nosotros brindamos. Por eso te decía que más estamos posicionados como soluciones que enfocados directamente a la industria del mueble. Claro que los 30 años que nos respaldan, pues sí están especializados para la parte de la industria mueblera, y pues en los últimos 5 años hemos ido desarrollando estas áreas que nos han permitido tener, pues ahora sí que la gama de productos o soluciones que hoy en día tenemos. Definitivamente, pues una cosa te va llevando a otra y así vas terminando y luego terminas vendiendo quién sabe qué cosas. La cera para limpiar el calderín. La cera para limpiar los calderines. Oye, Román, no sé si te gustaría agregar algo más, algo que quisieras compartirle al público que nos va a ver. Principalmente nuestro público pues son carpinteros enfocados en el área de la melamina, pues que son los que necesitan las enchapadoras y los productos que nosotros ofrecemos. Sin embargo, pues sí estamos todos los canales, TikTok, Facebook, todo. ¿Te gustaría compartir tus redes sociales para que te ubiquen? Sí, claro, gracias. Nosotros nos pueden encontrar como Equimat Soluciones. Básicamente en todas las redes estamos así, Facebook e Instagram, TikTok, X y ahora YouTube también, como Equimat Soluciones es nuestras redes sociales. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, pero pues tenemos alcance a nivel nacional. Muchos de los equipos que nosotros brindamos son importados, otros son locales y pues bueno, si tuviera que darles un consejo es que siempre procuren acercarse a gente especializada, asesores, ya que al principio pudiera parecer como un gasto, pero la realidad es que es una inversión que te va a permitir llevar tu taller, tu fábrica o simplemente tu trabajo al siguiente nivel, independientemente si lo haces a nivel industrial en altas producciones, si lo haces de diseño, si lo haces a proyectos específicos. Considero que es importante pues aceptar ayuda, es válido, pues de repente nosotros o la gente que somos propietarios de empresas y así, nos cuesta mucho trabajo como aceptar ayuda externa y máxime si nos van a cobrar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pagar para que alguien me venga a decir cómo hacer las cosas si yo hice mi fábrica desde cero? Y no es malo, a todos nos hace falta de repente un punto de vista externo, pero de una persona especializada. Entonces, pues básicamente ese sería el consejo que pudiera darles. A nosotros nos pasa muchísimo. A mí me hablan todos los días y, oye, es que la vi en internet y la vi más barata. Claro. Oh, es que yo la puedo traer de China. Yo le digo, pues tráigala. O sea, y luego ya me están hablando, oye, es que no sirve. Se me atoró en la aduana. No sirve no, ya quisiera, ojalá ese fuera el principal problema. El problema es que vienen, pagan impuestos, pagan envío, pagan todo, llega su máquina y luego están 6, 7, 8 meses sin poderlas utilizar porque no es tan fácil calibrarlas, no es tan fácil. Cobramos más, digamos que un precio más alto que toda la competencia, pero nosotros le garantizamos al cliente que desde el día 1 va a estar sacando ya su producción. Entonces yo le digo al cliente, cuando tú pagas una máquina que te sale más cara, digámoslo así, a como está en el mercado, que desde el día 1 te está dando producción, no es una máquina barata a cuando te compras una por mitad de precio, que luego tienes 6, 7, 8 meses sin usarla, o estás 15 días, un mes quebrándote la cabeza, desperdiciando material y material y material, porque al final nada te salió bien. Entonces, así es. Creo que tienes un punto muy importante, Román. Pues te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste aquí para estar en esta entrevista. Nosotros vamos a poner aquí tus redes sociales también para que la gente pueda encontrarte, pueda comunicarse contigo y pues esperamos que tengas una excelente venta aquí en la Expo. Muchas gracias y pues gracias a ti, Derek, ADM. Te agradezco el espacio y también te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Hagamos equipo.